Bueno, así es, ya estamos con dos invitados importantes, consideramos que de mucho peso, cruceños ambos, dos de los tres ministros cruceños, la ministra Chacolla, la más antigua, nacida en Yapacaní, y uno recientemente posesionado, el doctor Raimi Ferreira, ministro de Defensa, y el licenciado Hugo Siles, ministro de Autonomías. Nos acompañan ambos en el gabinete del presidente Evo Morales. Están ganando espacio, diríamos, los cruceños, y de eso vamos a hablar en el programa. Saludar primero a Raimi Ferreira, el doctor Raimi Ferreira, ministro de Defensa, que ha venido sencillo, como venía siempre, y a Hugo Siles, que también ha venido sencillo, como venía siempre. Le cada uno en su estilo, ¿no? Exactamente. Raimi con terno, como venía siempre, y Raimi con polera azul, esta vez, y Hugo Siles con terno y Raimi con polera. Son estilos diferentes, pero ambos sencillos, sin edecanes, sin cuerpo de seguridad, pese a que el ministro de Defensa se supone que podría ser un cargo, no sé si más conflictivo. Yo creo que ambos son bien complicados. Saludar primero a Raimi. Raimi, buen día. Buen día, ministro. Buen día. Sí, un saludo a todos los radioescuchas del Deber Radio. Y también Hugo, por supuesto, Hugo. Buen día, ministro de Autonomías. Buenos días, Tufi. Buenos días, Sisi. Buenos días, Raimi. Un placer estar en el Deber Radio. Bueno, Raimi, ¿cómo ha estado en estos primeros días como ministro de Defensa desde su posesión hasta hoy? Ajetreado básicamente en los temas administrativos, declaración jurada, Contraloría, ¿no? Y recibiendo informes de los responsables, ¿no? Para tratar de esta semana ya completar el equipo e ir cambiándolo de a poquito, porque también uno debe tener un personal de confianza, ¿no? Porque son temas en las que hay una responsabilidad administrativa, ¿no? Que mal manejada puede derivar en otras cosas. Entonces, ¿se va a ir a vivir a La Paz? Sí, claro, no hay alternativa. Y estamos en eso, hemos venido aprovechando este fin de semana largo a ver nuestra ropa, nuestras pertenencias, nuestras computadoras. ¿Ya está trabajando las 18 horas, Raimi? Sí. Las 18 horas, al ritmo, lo mismo que Hugo. Al ritmo Evo. Sí, al ritmo Evo. El presidente Evo trabaja 18 horas, ¿no? Por ejemplo, el lunes a las 5 de la mañana hay reunión del alto mando con el presidente y el Ministerio de Defensa, eso es toda la semana. Y como Hugo sabe, los miércoles a las 5, aunque a veces se adelanta a las 4, me han dicho, no he estado en el de las 5 nomás, en la reunión del gabinete. Raimi, para muchos fue una sorpresa la designación de Raimi, porque terminada la elección, Raimi fijó posición sobre lo que vendría a continuación, el rol del MAS en Santa Cruz, en la alcaldía fundamentalmente. Yo lo llamé a las 6:30 del martes ante el rumor de que sería el nuevo ministro de Defensa. Me comuniqué incluso con Hugo Siles, que no estaba al tanto hasta ese momento, y Raimi me dice: tengo 15 minutos para decidir, estoy consultando a mi esposa. ¿Cómo es que se lo designa Raimi? ¿Fue así tan inesperado? Ya, sin embargo, yo media hora después lo vi con terno, con su esposa también en Palacio. ¿Fue tan sorpresivo o estaba ya, digamos, entre comillas, cocinado? No, fue algo sorpresivo porque el incidente ocurrió pocas horas antes, ¿no? Y generó un conflicto, no digo conflicto, pero generó tensión internacional. Y el presidente, vía el ministro Quintana, nos consultó si aceptábamos el cargo. Yo le dije al ministro que 30 minutos me dé para consultar, y aceptamos porque... ¿A las 6:30 de la tarde fue eso? No, eso fue 4 de la tarde. 4:30, me imagino, sí, porque inmediatamente después tuvimos que subir al avión y en una hora estuvimos allá, perdón. Estaba acá todavía Raimi a las 4. Claro, en Santa Cruz. Estábamos a las 5 saliendo, fue violento. El tema es ¿En el avión presidencial? Claro, nosotros esa mañana estábamos, en un avión... En un avión normal. Vuelo comercial. Salía a esa hora, sí. El tema es que estábamos todavía preocupados en los resultados electorales. Habían algunas observaciones de mesa, esa era nuestra preocupación, ¿no? Nuestra agenda estaba prevista para coordinar con nuestros concejales una oposición constructiva, porque tampoco queremos una oposición destructiva a nadie, ¿no? Sino construir una oposición con un perfil propio para trabajar 5 años hacia adelante, ¿no? Porque uno de los problemas de nuestra candidatura fue que fue 2 horas antes que se cierre, sin una campaña previa, ¿no? Que fue una desventaja a partir de ahí. Ahora, Raimi, ¿qué determina que usted tome una decisión que le cambia la vida? ¿Le va a cambiar su ciudad? ¿Le va a cambiar sus hábitos? ¿Va a tener que dejar muchos compromisos que usted tenía asumido como catedrático en varias facultades que tenía aquí? ¿Qué fue lo que determinó? Como todo hecho, ¿no? En la vida, yo tengo la siguiente premisa. Yo soy profesor de liderazgo hace varios años. Hay la zona de seguridad, que es la rutina, los caminos diarios, cotidianos, que lo mantienen donde está. ¿Dónde está más seguro un barco? En el puerto, ¿no? Pero no cumple la función que tiene un barco. ¿Dónde
hay mayor peligro para un barco en alta mar, pero es donde se realiza, ¿no?, la potencialidad de un buque. Entonces, para mí lo más tranquilo, lo más cómodo es seguir haciendo lo que hago todos los días. Pero esta es una posibilidad que nos saca de ese mar de seguridad, de ese espacio de seguridad y nos lleva a rumbos inciertos. Pero ya usted había salido de ese espacio de Claro, seguridad cuando se lanzó como candidato. Como le digo, en realidad cuando acepté ser embajador hace 1 año y medio para la cumbre, salimos de esa rutina, de esa tranquilidad inercial en la que estábamos. ¿Y cómo toma usted esta designación? ¿Como frenética, una recompensa, como un premio? No, yo creo que si fuera como recompensa quizás lo haya pensado, lo veo como un desafío, ¿no? No creo que en la mente del presidente recompensar a alguien por una campaña. En todo caso hay candidatos que le han ido mucho mejor que nosotros y no han ganado, han estado muy cerca, ¿no? Han surgido dos tipos de conjeturas, Raimi. Lo primero, que le dan a Raimi para compensar una derrota, y la segunda conjetura es de que se lo llevan a Raimi para que no moleste en Santa Cruz, en la alcaldía. No, ni una ni la otra. Primero, que yo no soy alguien que moleste, yo siempre tengo mi posición y jamás he sido dañino. Donde he estado he tratado de ser racional, he tratado de ser correcto, y como oposición seguramente y sin duda verían que es una oposición constructiva, ¿no? Eso no lo vamos a... no era un problema. ¿Primera vez como ministro? Claro, primera vez como ministro. Ahora, en el tema de una recompensa, no lo veo así, la verdad, ¿no? Yo le comento, cuando se nos invitó a la alcaldía, no pedimos nada, ni siquiera influimos en la lista de los concejales, ni pedimos que se modifiquen, ni tampoco hablamos de que si no ganábamos, ¿qué pasa? No, de ninguna forma. No es mi estilo, no va a ser mi estilo nunca. Yo estoy si nos convocan. Así como nos invitaron al tema del G77, lo hicimos sin pensar. La palabra molestar de repente es inadecuada, pero sí ser complicado, y me refiero también a Hugo Siles, por ejemplo, que fue complicado para el alcalde Percy Fernández, particularmente tal vez para la secretaria Angélica Sosa, y Hugo también está en La Paz. Raimi había tenido una posición ya definida el lunes, dijo: si de mí dependiera vamos a la oposición, pero hay que esperar la línea un poco que la dé el presidente. Y Hugo se fue también, ya no está en Santa Cruz incomodando desde la perspectiva política. Hugo, buen día en ese sentido. ¿Cuál es el balance de todo esto? Primero, las elecciones, ¿esperaban ustedes un segundo o tercer lugar? Están en segundo lugar en este momento en el conteo. Ha acompañado mucho Hugo a Raimi también en esta campaña. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pierde o se gana desde la perspectiva del MAS? Buenos días, Tufi. Sí. Bueno, son momentos, son roles que uno cumple. Nos tocó cumplir como concejal, y donde estemos o donde estuvimos, intentamos hacer un trabajo con responsabilidad, como uno debe ser. Cuando estuvimos en el Consejo, pese a todas las limitaciones y los problemas, tratamos de marcar una agenda de la ciudad desde la visión también de la oposición, de una visión que contrasta lo que esta ciudad produce y desarrolla, lo que hacen sus autoridades. Con Raimi nos conocemos hace muchos años, hemos hecho algunas cosas comunes, nos identificamos con muchas causas, con la forma de pensar y de trabajar. ¿Desde cuándo trabajan ambos juntos? En realidad, en algunos procesos, digamos. En realidad, nosotros tenemos una relación también académica, ¿no? Raimi es docente muchos años, y mi persona también, y nos hemos encontrado en la Universidad NUR, haciendo cosas comunes, y siempre con Raimi hemos tenido una conversación abierta, y por eso también la decisión de apoyarlo incondicionalmente. Yo quiero decirle que desde el día que fue elegido como candidato, yo hablé con él ese mismo minuto que yo me enteré. Creo que fui el primero en llamarlo, y decidimos apoyarlo porque ¿la cercanía, de ambos se da más en la cumbre? No, ya en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito académico. Hemos sido colegas en la NUR, en la Gabriel René Moreno. Entonces nuestra amistad y relación está muy vinculada a la universidad.
y además que lo hemos seguido a Raimi desde su ascenso como profesor universitario de la Federación de Profesores Universitarios, como vicerrector, luego como rector. Entonces, tenemos una relación, una amistad que nos une. Ahora, Hugo, ¿qué puede esperar Santa Cruz con Raimi, con Hugo Siles y con Nemesia Chacollo como ministros cruceños dentro del gabinete del presidente Morales? Bueno, nos une que los tres somos de esta región, queremos a nuestra región, pero hoy nuestra responsabilidad es nacional. Debemos ser conscientes de que el país tiene en sus 9 departamentos sus necesidades, sus particularidades. En la cartera en la que me ha confiado el presidente, hay que trabajar con los municipios del área rural de todo el país. Tenemos referéndums autonómicos. Me imagino que Raimi con la cartera de defensa también tiene una mirada nacional. Ahora, común denominador somos los tres de la región. Nuestro corazoncito y un poco nuestros sentimientos están aquí arraigados. Trataremos de ser lo más objetivos posibles también para no generar en el país ese estigma, ¿no?, de que son los ministros cruceños y están favoreciendo solo a Santa Cruz. Yo he viajado ya por todo el país, hemos visto que en cada departamento hay una agenda, hay problemas, y en lo personal yo trato de que sin dejar mi sentimiento y mi arraigo a esta región, el día de la chaya que se denomina, yo estaba con mi sombrero de Sao y no me lo saqué todo el día, y estuve en la Plaza Murillo con ese sombrero y me identifiqué y me sentí muy contento. Me saqué como 200 fotos con todos los que me veían con el sombrero de Sao frente a sombreros de mineros, de indígenas que estaban ahí en la Plaza Murillo. Y creo que esas cosas son importantes, el sentimiento y la pertenencia, pero tenemos una responsabilidad nacional que ahora implica que estemos en todos los departamentos, nos interioricemos y nos preocupemos de los problemas que tienen Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca. Antes de seguir con el análisis de la gestión que se viene, quisiera profundizar aún un poquito más este tema de Santa Cruz y los resultados electorales, Raimi y Hugo. ¿Por qué el MAS obtiene este resultado de entre 23 o 27% que se va a confirmar con el conteo en la alcaldía? ¿Por qué 33%? ¿Por qué segundo después de haber sido primero en la elección presidencial? Raimi, Hugo. Bueno, hay que entender que toda elección es una elección diferente, ¿no? El año 2010 el presidente sacó 41% y en la gobernación se llegó al 36% y en la alcaldía, si no me equivoco, al 30 o 31, ¿no? O 32. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Son elecciones muy diferentes. En el caso de esta elección, no se olvide de que la UCS, sectores de PERSI incluso apoyaron al presidente, ¿no? La UCS, Roberto Fernández, algún sector, no se olvide, Romy Paz y Carlos Subirana venían propuestos por el propio alcalde. Entonces, llegar en la ciudad no es 48, es 41, ¿no? Llegar a un 26, que es lo que parece va a ser finalmente, restando esos apoyos, ¿no? Además, había, y hay que admitir, no digo fricción, pero hubo nomás fractura interna por el tema de la elección de los candidatos a concejales. Yo le puedo decir que algunos distritos han trabajado a media máquina, otros a toda, ¿no? Entonces, y adicionalmente empezamos muy tarde, ¿no? Nosotros fuimos candidatos 2 horas antes que se cierre. ¿La candidatura de Roberto les dispersó? Claro que sí, no se olvide que él fue nuestro candidato hace 5 años, fue candidato del MAS en una alianza. Y ahí habían 2 concejales puestos por ellos y 2 concejales del MAS. Hoy los 3 concejales son del MAS, ¿no? Es decir, en términos relativos se ha repetido un poco la votación, se ha mantenido la votación histórica. ¿Raimi Ferreira le quitó votos a PERSI? Yo creo que poco. Hemos recuperado del 41%, 26% que sacó el presidente, y algunos se fueron con Roberto y otros con PERSI. ¿Se puede decir que la votación que usted obtuvo en Santa Cruz es el voto duro que tiene el MAS? Sí, quizás un poquito más, ¿no? Una votación aceptable, creo yo, tomando en cuenta que la votación es personal. La figura de PERSI, no se puede negar, está asentada décadas. ¿Por qué regionalmente todavía el MAS no gana, Hugo, en Santa Cruz? Tanto en la gobernación como en la alcaldía. Por lo menos en la ciudad, yo creo que en los últimos 5 años no ha habido un bloque de oposición con una visión alternativa de la ciudad.
Es decir, yo era solamente una partecita pequeña, pero era importante formalizar el bloque de oposición y plantear una visión alternativa que se pudo hacer. Creo que eso no se dio, porque los concejales, actualmente concejales hoy del MAS y PSP, en la alianza MAS-ASIP, que era la que se tenía, desviaron ese trabajo de visiones, de oposición, de fiscalización, por una más cómoda, estar un poco respaldando la gestión de Percy Fernández. Entonces, cuando llega Reymi Ferreira, que de propuesta, de contenido, empieza a plantear una alternativa de la ciudad, yo creo que ahí, y eso difiero con Reymi, yo creo que Reymi le quitó votación, o generó también en Percy Fernández, en la agrupación de Percy Fernández, una gran preocupación, porque si usted se fija, quien tenía realmente una propuesta alternativa de ciudad, que estaba muy consustanciada con la forma de ser de Reymi, es decir, Reymi no se parece, es. O sea, hay muchos candidatos que parecen ser, pero no son, ¿no? Reymi era y no se parecía. Y esa propuesta alternativa... Una alternativa al desarrollismo de infraestructura de la ciudad con 400 millones de dólares, pero con los mismos problemas de hace 10 años, sin transporte público, sin generar condiciones de medio ambiente, sin alternativas de un aseo, un servicio de aseo urbano. Es decir, la agenda, de alguna forma, de alternativa, Reymi la encara. Yo creo que ha sido... el gran trabajo de comunicación y de poder extender y de difundir, porque si nosotros tenemos una propuesta alternativa de la ciudad, lo que ha permitido que Percy disminuya, porque Reymi aparecía en las encuestas, que también ese es otro tema que tenemos que hablarlo en algún momento, con 6%. Sí. Y Percy Fernández aparecía con 55%, con 60%. Eso nos ha perjudicado muchísimo. Pero cuando uno lo escuchaba a Reymi en las entrevistas, es decir, había un contenido, había una propuesta, había una alternativa, que se ha difundido por los medios, sí se ha difundido. Hemos tenido también posibilidades de salir en todos los medios, y eso ha permitido bajarle a Percy Fernández, bajarlo de un 55, de un 60, hasta 40, 39, no sé cómo quedará. Yo escuché algunos comentarios, de gente que decía, quiero votar con Reymi, me parece el mejor candidato municipal, pero no me gustaría votar por el MAS. ¿Cuánto puede haber impactado este tema de la vinculación al MAS, Reymi? Como todo es relativo, ¿no? En sectores de alguna clase media es posible, pero en los sectores populares no creo que haya habido ese problema. Yo creo que es un resultado aceptable porque es un voto del MAS, no es un voto en alianza. Como repito, las elecciones locales, municipales, tienen menos contenido ideológico y más contenido personal. Percy ha sido 16 años alcalde, está en la palestra hace 40 años, en los últimos 10 años está atornillado en la alcaldía, tiene una enorme propaganda. Roberto ha sido 5 años alcalde o 4 años alcalde, ha sido delegado presidencial, ha sido nuestro último candidato, ha sido presidente de LUMI, ha sido de la Cámara de Diputados. En fin, estaba en permanente palestra. Nosotros solo habíamos sido rector y algunos meses embajador de la cumbre. Teníamos, y en las encuestas de las primeras que hicimos, teníamos un 45% de la gente que nos conocía, ¿no? De pronto, porque más que la sigla, la gente vota por persona, ¿no? Y de pronto del 6 al 8% terminar en 26, que creo que es lo que va a ser finalmente, para nosotros es un éxito, ¿no? Es un éxito, porque nos ha permitido arrastrar un voto que era el MAS y otro que no era, ¿no? Porque yo creo que el voto duro del MAS está entre el 20% y ese 6 o 7% creo que ya es el aporte que vino de la campaña que se hizo. Ahora, Reymi, usted como ministro se va a La Paz. ¿Quién se va a hacer cargo en Santa Cruz de la coordinación de las reuniones? Usted ha manifestado una posición de que los concejales ganados se deben mantener en la oposición dentro del Consejo Municipal. Sí. ¿Quién va a articular todo lo que se debe manejar todavía de aquí en adelante en el gobierno municipal? Bueno, yo creo que el líder natural, el coordinador natural debe ser el ministro de Autonomía, ¿no? Que es el que trabaja con los gobiernos municipales, y entiendo que por encargo del presidente a nivel nacional está haciendo eso, y especialmente en Santa Cruz.
Me imagino que bajo la coordinación del compañero Hugo va a seguir todo eso. Además hay una bancada, ¿no?, que se va a articular. ¿Usted se mantiene sí, con concejales en la oposición? Sí, claro. Bueno, ya es posición del presidente, ¿no? Ya es una posición oficial. Había una reunión, no sé, creo que ya es pública. El presidente se ha reunido con la bancada de concejales y con el equipo y ha dicho que vamos a ser opositor, pero una oposición constructiva, ¿no? Una oposición, ya se decidió. Ya, ¿qué va a la oposición? Va a ser una oposición constructiva, no vamos a gobernar ni mucho menos, pero vamos a exigir que se cumpla el reglamento, ¿no? De acuerdo al reglamento, la segunda mayoría o la primera minoría que seríamos nosotros le corresponde a la vicepresidencia y obviamente tiene que dar los espacios que corresponden en las comisiones. Pero se va a hacer una oposición constructiva, crítica. ¿La presidencia va a ser de quién, perdón? De acuerdo a ese reglamento que no comparto, pero mientras no haya una declaración de inconstitucionalidad hay que admitir lo que así es, debe ser para la primera mayoría. No comparto, repito, es algo que se aprobó entre gallos y medianoche, no sé cómo se habrá aprobado, creo que va contra la Constitución, pero es el reglamento. Y según ese reglamento corresponde que el presidente sea de la primera mayoría, que en este caso es Santa Cruz para todos, y su secretario. Pero ese reglamento también dice que la segunda fuerza le corresponde la vicepresidencia, en este caso somos nosotros, ¿no? Eso ya es casi al 100%, casi los cómputos, somos 25, 26% con 1 o 2 puntos arriba de la otra fuerza. De los 3 concejales, ¿quién sería la vicepresidenta? Bueno, eso todavía se ha formado una bancada ya de los 3 concejales que está a la cabeza del compañero Tito Sanginés. Y yo estoy muy contento porque finalmente se reivindica un poco la visión de oposición, es decir, no entrar al clientelismo, no entrar a la participación de la coadministración. Cuotas de poder. Y eso, ¿Las hubo en el anterior gestión? Las hubo. Lo dijimos públicamente en este medio. Salió, sí. Han habido muchos reportajes, incluso de El Deber, muy acertados y muy cercanos a la realidad. Es decir, eso no se comparte. Por principio, mi persona no comparte. Si hubo cargos en la anterior gestión, ahora no va a haber ninguno. Es decir, nosotros somos oposición. El momento que uno es oposición no puede tener espacios de poder en la administración que finalmente vienen a ser un condicionante. ¿Cómo va a ser el MAS como partido para replegar a esa gente que está ahora contratada? No es una agencia de empleos. Y el MAS cuando tiene un ascenso el año 2005 no tenía nadie trabajando en la administración pública. Es decir, el presidente tiene un antecedente y una vida que lo coloca como precisamente un actor político que ha tenido ese comportamiento en su vida. Por eso es que con Raimi tenemos una facilidad de entendernos, porque yo lo conozco a él y sé que tampoco él permitiría de ninguna manera que estemos cambiando nuestros roles de fiscalización por unos cuantos cargos. Eso no entra en nuestra. ¿Qué van a hacer para sortear presiones del propio MAS, de la gente que ya está ahí? Y seguir insistiendo con el que, porque ustedes son, volver al principio, al son, principio de la entre comillas, invitados que ahora empiezan a ser orgánicos también, digamos, es otro tipo de MAS el que comienza a conformarse a partir de ustedes, fundamentalmente ustedes dos, Raimi. Yo vengo de una escuela del PC1, ¿no? Sí. Y el PC1, el gran ejemplo de Marcelo, él hablaba siempre y lo decía, y lo hemos leído, lo hemos escuchado, siempre planteaba el tema de los principios, ¿no? Jamás quiso gobernar ni hacer alianza con la UDP, ¿no? Por ningún tipo de condicionamiento que no sea programático. Y creo que así es. Cuando fui rector en la universidad, nuestra sigla se llamaba DAR, y no era casual, ¿no? Dignidad, autonomía y renovación, pero lo que queríamos decir que cuando uno va a una función, o cuando uno hace algo, no está en función a qué recibe, sino a qué da, ¿no? Y eso algo para mí es algo indisoluble de la actividad política. Pero ¿cómo se puede bajar ese mensaje a las bases que esperan algo? Ese es el gran problema que en algunos sectores que se ha dado y que terminan haciéndole daño a la concepción y a la actuación política. Cuando se empieza a actuar así prebendaristamente y todo en función a espacios de poder, bueno, se degenera. Y volvemos a lo que cayeron los partidos tradicionales. Y el presidente ha sido muy claro. Él habló el otro día en gabinete que él, cuando era opositor, no pidió un solo asesor siquiera, no tenía un solo asesor, ni pidió, ni aunque le ofrecieron, no aceptó. Y dio el ejemplo de muchos municipios donde siendo opositor jamás aceptó que les condicionen, porque eso de alguna otra forma ya empieza a condicionar su claridad política cuando uno tiene que ejercer el rol de fiscalizador. Y eso es lo correcto. Si algo tú tienes, creo, y hay que evitar que se pierda el MAS, es su pureza, ¿no? ¿Cuál es el principal flanco con el que se lo quiere atacar? Debilidades, ataques de corrupción. Y eso hay que evitarlo, ¿no? El prebendalismo es una forma de corrupción.
Ahora va a haber presiones, pues va a haber, porque hay gente que hace política por ver qué consigue. Hugo tiene respaldo pleno para imponer disciplina. No, es la línea del presidente. Esa es la línea del presidente, ¿no? Eso es lo que quiero que me cuente, algunos detalles de la reunión que tuvieron, de los lineamientos que ha dado el presidente sobre el comportamiento que se debe seguir en el manejo municipal. Fue una reunión breve que el presidente sostuvo con los 3 concejales electos. ¿Eso fue ayer o cuándo fue? Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer. También extensiva esa reunión a los 3 concejales suplentes, porque los suplentes sesionan también. Y el presidente hizo referencia en una claridad sobre cómo él había actuado en su vida política, es decir, cuando fue diputado. Entonces empezó de manera didáctica diciendo cómo había sido el comportamiento y cómo debería ser el comportamiento. Entonces en ese marco fijó la línea, y la línea obviamente fijada por la ubicación que el pueblo, el soberano, le ha dado a el MAS. No ha pedido el pueblo que el MAS gobierne, le ha pedido que sea oposición. Esa es la lectura que tiene el presidente, y eso se lo ha trasladado a los... ¿No se va a repetir esto de oposición, entre comillas, de la anterior gestión? El presidente, que se decían opositores, pero al final parecían más oficialistas que opositores. Bueno, eso que dice Hugo es muy importante, ¿no? El pueblo ha decidido que Percy sea alcalde, ¿no? No ha decidido que el MAS gobierne, ni que la UCS gobierne. Entonces hay que respetar lo que el pueblo ha decidido. El pueblo quiere, aunque no con la mitad más 1, sino con 40%, 41%, pero es el que va a ganar. Y la ley dice, por un voto es alcalde. Y hay que respetar eso. El aliarse y cogobernar es violentar la voluntad, es meterse de contrabando a una gestión a la que uno no ha sido elegido. Ahora, pero ojo, nuestro rol de fiscalizador de ninguna forma, nuestro rol de opositor de ninguna forma quiere decir una oposición destructiva. Es una oposición crítica, constructiva, criticando lo que esté mal, opinando, ¿no? Eso es algo que lo hemos consensuado. Fiscalización de contratos. Fiscalización, lo que dice la norma. Y algo que lo hemos hablado y no tengo por qué ocultarlo. Hemos hablado anoche con la arquitecta Sosa, ¿no? Correcto. Nos felicitó por el cargo y yo la felicité por su victoria y todo eso. Y hemos quedado en que vamos a trabajar en conjunto en los grandes temas en el marco de la ley. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa muchísimo, ¿no? El tema del tranvía urbano que se implemente, el tema del gas domiciliario, y ella ha dicho que totalmente de acuerdo, ¿no? Y que vamos a trabajar en los temas que corresponden en el marco de sus competencias. Coordinación plena como corresponde, ¿no? No porque la alcaldía no sea del MAS, no vamos a trabajar con la alcaldía como gobierno nacional, ¿no? Y no porque nuestros concejales sean opositores, quiere decir que van a oponerse destructivamente, van a hacer lo que corresponde, ¿no? Antes de entrar al siguiente bloque y hacer una pausa, quiero hacer una última pregunta sobre este tema del municipio, que es tan importante. El rol de UCS y la relación con ustedes, ¿cómo se va a dar? ¿Van a trabajar de manera conjunta o aislada en caso de declararse ambos de la oposición? El escenario ideal, Tufi, sí sería que se forme un bloque de oposición en el Consejo. La pregunta habría que trasladarle a UCS si ellos están dispuestos a desarrollar un bloque de oposición consistente, consciente de la necesidad que esta ciudad tiene hoy, que no es el programa o el plan que tiene Santa Cruz para Todos. ¿No han conversado, Hugo, con UCS? Hay alguna conversación que se ha sostenido, pero todavía no hay nada concreto. Nosotros hablamos de un escenario ideal. ¿Usted será el encargado de conversar con UCS? Vamos a alternar con Remy, porque Remy se está enterando Remy, parece. No, yo me adelanté a Hugo. Sí. Hubo una reunión con Johnny, ¿no? Claro, ¿no? Qué bien. No tengo por qué qué bien la transparencia. Tenemos que hablar con claridad. Tuvimos una reunión con Johnny, primero telefónica, y después nos reunimos en la casa de un común amigo y aliado nuestro, el compañero Limber Ulloa, que es jefe del Partido Verde en Santa Cruz. Nos reunimos y le planteamos lo que ha hecho Hugo, ¿no? Que nosotros, la perspectiva que tenemos es ser una posición constructiva y que sería interesante que haya una independencia de poderes, que 6 concejales fiscalicen, no obstruyan, ¿no? Sino que evitar que sea un apéndice simplemente del Ejecutivo, del Consejo Municipal, que sea de verdad, como dice la ley, un ente fiscalizador y legislativo, y que no sea simplemente un rodillo, ¿no? al servicio del gobierno, del Ejecutivo, del gobierno municipal. Eso le haría bien a la democracia, a las normas. Y ellos han estado de acuerdo,
aunque también han dicho que, claro, tienen que consensuar internamente. Ojalá así sea. Yo veo en el caso de la UCS... ¿Ven compatibilidad ustedes en la visión política que tiene UCS y el MAS? Esperemos que sí. Como dice Hugo, esperemos que sí. ¿Cuál es el problema de la UCS? Y lo digo aquí con absoluta franqueza. En el caso del MAS, nuestros 3 concejales son orgánicos, ¿no? Sigue una línea política, los 3 son del MAS. Aquí, Chamiseine viene de una línea, ya tiene su propia organización ciudadana. Caguana no es militante de la UCS, un invitado de la UCS tiene su propia lógica, y Johnny es de la UCS, y Roberto era del ASIP, es decir, es una amalgama muy difícil. ¿Ya conversa Hugo con Roberto o no? Claro. No, nunca dejamos de tener la amistad, nos une con Roberto una relación de amistad muy larga. Las diferencias políticas y de comportamiento finalmente han sido muy claras, y las diferencias con Roberto principalmente se sostuvieron cuando él decidió apoyar una bancada de ASIP que favorecía a Percy Fernández y desechar el trabajo de Hugo Siles como oposición. Entonces, ya se superó ese trance. Todavía hay concejales pues nuestros que han sido candidatos de Percy. Es el caso de Juan José Castedo, era el 7º concejal. Juan José Castedo ha nacido en ASIP, ha nacido, es decir, en la formación. O sea, los concejales de ASIP se han ido a trabajar con Percy, y esa motivación la ha dado en algún momento Roberto. Por eso es que mi distanciamiento con Roberto es político, porque ahora, no apoyó la oposición de la ciudad. Ahora, lamentablemente, Roberto no es tan interlocutor en esta negociación. Me hubiera gustado que sí. La interlocución es con Johnny. La interlocución es con Johnny. Es decir, Johnny está él asumiendo una representación ya de la UCS. Además, no está así. Eres la UCS, no es así. Ahora usted no tiene problema en hablar con UCS, sea con Johnny o con Roberto, porque tengo la sensación que evita ese contacto. No tengo problemas de hablar con nadie. Es decir, simplemente creo de que... ¿Por qué se habrá hecho al margen, Roberto? ¿Saben algo, Hugo? No, lo que pasa es que yo creo que él no va a tener la misma participación que hubiera tenido si es que tendría así concejales. Por ejemplo, si salía el 4º concejal de ellos, era Álida Barba, sí podía tener una interlocución, pero no lo tiene. Entonces veo que la relación con Johnny y la negociación de algún bloque de oposición futura pasa porque ellos tengan que decidir cuál va a ser el rol. Por eso yo siempre he dicho, hay que trasladarle esa pregunta a la UCS. Nosotros sí tenemos claridad. Con Raimi, con el presidente, hay claridad de qué es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Eso no lo podemos contestar nosotros. Pero hay una cosita más. ¿Cuál es el otro gran problema? Y se lo expusimos a Johnny, ¿no? El tema de ser aliado en el Consejo en condición de minoría siempre termina siendo complicado. Voy a dar el caso de Oscar Vargas. Para mí el caso de Oscar Vargas es típico, ¿no? Aliado, lo hace alcalde de Percy, ¿en qué ha terminado? ¿No? Procesado, preso, expulsado, con 3% de la votación. ¿Qué pasó con ASIP, no? Freddy Soruco ahora es persista y era de ese grupo. ¿Qué ha pasado con Castedo, como decía, ¿no? La misma compañía Romy Paz, que era Roberto. Todos ahorita son absorbidos, terminan siendo absorbidos. Y ese es el gran peligro. Si el MAS termina gobernando, va a terminar siendo cooptado o absorbido, como pasó en esta elección. Gran parte de la gente que entró a trabajar por el MAS a la alcaldía terminó incluso pegándonos. 2 de los que agredieron a los compañeros en el trillo por el Plan 3000 eran ex-masistas que se habían pasado al lado de verde. Muchos de ellos hicieron campaña por Percy. Muy poquitos se mantuvieron leales. Termina siendo muy dañino el cogobierno. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Le agradezco a los 2 ministros por darnos tantas primicias en esta mañana, como que conversaron ya con Johnny, como que ya definieron ser oposición, como que ya el presidente dio la línea y le ha encargado a Hugo Siles toda la coordinación de este tema municipal. Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos seguiremos hablando con ambos ministros cruceños de ese tema. El peso de Santa Cruz, se dice de que el MAS no leyó este tiempo a Santa Cruz, y cuánto puede cambiar esa situación ya con Raimi Ferreira, con Hugo Siles, la ministra Chacollo también, pero sobre todo Raimi y Hugo, yo diría, que están en la ciudad desde hace mucho tiempo, que la analizan, que la leen como cientistas políticos. El caso de Hugo, Raimi dice que no ha sido cientista político, pero bueno, ha estado en el análisis político. Hacemos una pausa y cuando retornemos hablaremos de ese tema y de la gestión de ambos, porque hay mucho por decir. El ministro de Defensa ha prometido, o no ha prometido, pero por lo menos ha comprometido su intención de encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hacemos la pausa.
Bueno, seguimos conversando con los dos ministros cruceños, Raimi Ferreira Tufi, y Hugo Siles. Acaba de llamar una persona de 70 años y aprovechando que están aquí los dos ministros y que tienen que ver y que tendrán que ver en alguna medida con la administración del gobierno municipal, les comparto y les expreso su preocupación. Este hombre tiene 70 años, dice que hace 7 meses está intentando regularizar sus papeles, pagar impuestos de un terreno que tiene y no puede hacerlo. Que hacer un trámite dentro del plan regulador o de alguna institución municipal es un calvario. ¿Se podrá hacer algo para ayudar a la ciudadanía? Porque sabemos que no es la única persona que tiene que pasar toda esta serie de problemas para poder cumplir con una obligación ciudadana que es pagar sus impuestos, ¿no? Lo que debía ser facilitado y estar al servicio del ciudadano se ha vuelto un obstáculo, un cuello de botella. Conocemos la Secretaría de Planificación, es obstáculos, burocracia. Lo que yo le pediría es que si me puede trasladar el número de teléfono de él para que yo pueda hablar con él personalmente, ver la forma de acompañarlo si es necesario o conectarlo con algún funcionario de algún departamento ahí y que directamente lo pueda tener, porque una persona de 70 años seguramente debe estar buscando regularizar su planito. Ese plano en teoría debería salir en 2 días, pero lo hacen tardar 90 días. Generan todo un clima para que se busquen las formas de acelerar esto y obviamente con todo lo que significa la corrupción, los cobros, es lamentable, pero le vamos a pedir a la persona que vuelva a llamar personalmente de que este ciudadano reciba la atención, el servicio, es decir, y regularice, porque hay cosas que son simples, un plano, regularizar, pagar impuestos. Es decir, la alcaldía de hoy en esta ciudad tiene una mora de 1.000 millones de bolivianos, es porque hay ineficiencia, porque no se trabaja bien con los ciudadanos y se siguen generando estos espacios de burocracia y de corrupción. Tengo, continuando con la entrevista, la impresión de que hay un recambio dirigencial, o por lo menos de conducción en el MAS de Santa Cruz, que Hugo Siles y Raimi Ferreira están empezando fuerte en la dirigencia, ya no sé si dirigencia, ¿no?, pero en el MAS de Santa Cruz, que otros que eran dirigentes están siendo relegados. Me refiero al propio Saúl Ábalos, no sé qué pasará con Isaac Ábalos, por ejemplo. Es asambleísta, ¿no? Pero son, entre comillas, los fundacionales del MAS en Santa Cruz, y con estas señales que está dando el presidente, tanto Hugo como Raimi, parecen tener realmente ya peso en la estructura del MAS. ¿Se puede concluir eso, Hugo y Raimi, o todavía no? Bueno, yo en lo personal creo que estamos asumiendo una responsabilidad pública, de servicio público, como servidor público, pero también se entremezclan algunas responsabilidades políticas que nos da el presidente. No buscamos desplazar a nadie, simplemente trabajar para que también el instrumento político, el MAS y PCP en la ciudad, no genere una distorsión o no se puedan completar muchos de los temas que se mezclan entre lo político y la gestión. Por ejemplo, cuando uno va a una inauguración de obras, evidentemente hay una dimensión también que es organizar los cuadros que van a participar las organizaciones sociales. Entonces hay un trabajo permanente con los actores políticos. Por lo menos en mi caso, estamos trabajando con todos los dirigentes políticos. Raimi ha estado en una campaña y ha tenido que conversar y coordinar con muchísimos dirigentes políticos. No estamos nosotros en carrera para quitarle o desplazar. ¿Saúl Ábalos sigue activamente? No, Saúl Ábalos es concejal, ¿no? Es concejal. ¿Pero va a seguir después de esta gestión activamente en el partido? El MAS tiene también un estatuto, tiene convocatorias, no sé cuál será la decisión ya orgánica que se tomará. Pero es muy también, se genera una democracia en los sectores, en los dirigentes. Nosotros no, yo al menos no sé cómo resolverán esos temas. ¿Ustedes no se involucran en esos temas internos, Rey, del MAS? Mira, que hay dirigentes históricos fundacionales, como el compañero Isaac Ábalos, que por suerte ya se confirmó estar elegido como asambleísta. Él es uno de los pilares del MAS en Santa Cruz.
La otra, sin duda, es la compañera Silvia Lazarte, una reserva moral que tiene el MAS en Santa Cruz y siempre fuente de consulta del presidente, una líder histórica. La otra es la compañera Nemesia Chacollo, ¿no?, que es parte del ministerio, yo creo, la cabeza del MAS en Santa Cruz. Ella ha sido la responsable de la campaña departamental. ¿Y la ministra más fuerte dentro del gabinete? Una de las más fuertes, sin duda. Está la compañera Gabriela Montaño, ¿no?, que también es delegada por el presidente para el tema político en Santa Cruz. Carlos Romero sigue estando con fuerte actividad. Por supuesto, es senador del Estado, ¿no? Es senador del partido. Entonces yo creo que están, pero además en el MAS hay un estatuto. ¿Betty Tejada no está? Parece que no, ¿no? Parece que no, me parece que no. ¿Carlos Romero ha perdido fuerza en Santa Cruz? No, de ninguna forma, es muy cercano al presidente, solo que él está en el espacio legislativo. Ahora hay una cosa, el estatuto del MAS habla de que cualquier cargo directivo debe contar por lo menos con 9 años, y nosotros, Hugo, yo creo que no tenemos eso. Y como él dice, yo coincido, no estamos buscando ningún tipo de... Lo escuché decir a Raimi que ya es parte del proceso de cambio, es parte del MAS. Sí, pero no soy de la directiva, ni mucho menos, ¿no? Que Hugo, podemos tener... Ya nosotros hemos asumido también un compromiso, porque lo hemos visto al presidente, el compromiso que tiene, el trabajo. Uno no podría estar... ¿Ya Hugo es militante del MAS? Yo soy también un invitado, pero con una perspectiva de poder formar parte. Es decir, veremos nuestro espacio, pero nosotros ya estamos comprometidos trabajando al interior. No podemos estar en una situación de independiente, somos... eso de invitado también, ya no hay vuelta atrás. Es una forma de decir, estamos adentro. El proceso de cambio es tan amplio que no necesita usted ser orgánicamente para ser militante del proceso de cambio, ¿no? Bueno, lo tengo en la línea telefónica a Roberto Fernández, candidato a alcalde. Él llamó a la radio. Y Roberto, buen día, estamos con los dos ministros, con Hugo Siles y con Raimi Ferreira. Él nos comentó de que ya hubo una reunión con don Johnny Fernández en la que se estaría discutiendo la posibilidad de formar un bloque opositor, pero en esta reunión usted ha estado un poco al margen. ¿Cuál es el escenario, Roberto? Buen día. Muy buenos días, un saludo muy cordial para Raimi y para Hugo. No, aclarar simplemente, ¿no? Porque aquí pareciera que se está haciendo ver que Roberto no tiene nada que ver ni pito que tocar, cosa que no es así. Por lo menos lo quiero aclarar yo, porque obviamente quien ha estado de candidato ha sido yo, ¿no? En consecuencia... Nosotros tenemos una estructura interna que es bueno que la conozcan todos, de que tenemos una estructura dentro de esta alternativa Unidad por Santa Cruz, donde Roberto Fernández es el coordinador político de este bloque que hemos conformado para participar en esta elección. No quiere decir que yo estoy pintado, simplemente que hemos creado que cada candidato pueda hacer los acercamientos correspondientes con quienes tengan mayor afinidad para poder conversar, como lo están haciendo ellos, nosotros también lo estamos haciendo por nuestro lado, y tratar de buscar cuál es lo mejor para Santa Cruz, dejando a un lado, por supuesto, los intereses personales, políticos, partidarios, ¿no? Ahora, Roberto, Raimi dice que se ha reunido con Johnny. ¿Usted con quién está conversando? Hay otros niveles con los que está conversando, pero no importa, eso no lo puedo mencionar ahorita porque corresponde primero informarlo a mis concejales, con los que nosotros los 4 formamos parte de esta estructura. De todo modo, seremos informados puntualmente sobre las reuniones del día de hoy, y en función a eso también nosotros vamos a ir moldeando nuestra posición y a lo posterior tomar una decisión, ¿no? Porque, bueno, las elecciones han pasado menos de una semana, la posesión del próximo alcalde y la conformación del consejo está todavía para un par de, casi 2 meses, entonces hay tiempo para poder trabajar bien estas partes, ¿no? Lo que yo no estoy perdiendo el tiempo es que nuestra propuesta, que nosotros hemos ofertado gracias al corazón y para apuntar a una ciudad humana, la vamos a trabajar desde el Consejo Municipal. Cuando usted dice se está tratando a otro nivel, ¿es una relación directa de Roberto Fernández con el presidente Morales? No puedo mencionar absolutamente nada, ¿no? No puedo mencionar absolutamente nada. Roberto, ¿y cuál es su...? No solamente quiero decirle, aquí nadie puede desconocer que todos tenemos relaciones políticas con todo. A veces por los medios algunos se pelean, pero por debajo se hablan, ¿no? Entonces, no hay eso de que yo no me hablo porque es de la oposición o porque es del oficialismo. Todos tenemos un nivel y obligación, además, ¿no?,
de poder mantener un contacto que nos permita trabajar por el bien de Santa Cruz. Así que estableceremos los mejores canales y las mejores relaciones para poder apuntar al mejor propósito que nos pueda llevar a todos a trabajar por Santa Cruz. Al fin y al cabo, todos en campaña prometimos lo mejor para los vecinos, no para los candidatos ni para los partidos. Así que haremos fuerza común para tratar de que cualquier sea nuestro rol dentro de la próxima gestión municipal, va a ser pensando exclusivamente en el bienestar de los vecinos. Roberto, ¿usted también ha tenido algún contacto con la parte del señor Percy Fernández? Sí, he estado conversando, Johnny también, entonces cada uno a nivel de relación más cercana o más de confianza lo está haciendo. Entonces, como le digo, el día de hoy nosotros vamos a tener una reunión para poder evaluar cuáles han sido las posiciones que se han asumido, las conversaciones que se han tenido y en función a eso ir moldeando ya nuestra posición final, ¿no? ¿Ustedes tienen fijada una posición sobre si van a ser oficialismo u oposición dentro del Consejo Municipal? Yo creo que está lejos eso de pensar en oficialismo, oposición, eso es la vieja práctica, digamos, ¿no? Aquí lo que se trata es de trabajar por el bien de Santa Cruz y de donde uno pueda ajustar lo que está mal y poder proyectar algo mejor, pues bienvenido, ¿no? No siempre tiene que estar uno dentro de una estructura de gobierno. Entonces, fíjese que yo he sido candidato del MAS en la anterior elección en alianza con ACID y nunca ocupé ningún cargo, ni por si acaso metí un portero, por si acaso. Claro, pero Roberto, algo tendrán que ser dentro del Consejo Municipal, ¿verdad? Buscar espacio de poder para estar, digamos, para buscar el bienestar de las personas. Hemos apoyado a Percy también en la gestión municipal, pero jamás me trajo un beneficio personal a mí, jamás. Ni le he construido un ladrillo a esta gestión municipal, ni le he vendido una aguja. Entonces no se trata aquí de posiciones personales, sino simplemente buscar el bienestar de la persona. Había que aprobar pavimentación porque era necesario para la ciudad, sí, había que aprobar pavimentación. Había que aprobar una serie de proyectos importantes como los que hoy anuncia el presidente que quiere traer a Santa Cruz, pues obviamente que nadie se va a oponer a eso porque es beneficio para el desarrollo de Santa Cruz y beneficio de los vecinos, ¿no? Roberto, ¿cuándo van a tomar una decisión? ¿Después de la reunión de hoy o cuándo? Bueno, nosotros no estamos en desesperación porque sabemos que hay tiempo para poder hacerlo, el análisis, pero obviamente mientras más rápido sea, mientras más pronta sea la decisión, pues también más claro va a estar el panorama, ¿no? Para todos, en realidad, ¿no? Pero en lo que yo coincido plenamente con Raimi y con Hugo ahí es de que hay que darle mayor fiscalización a esta gestión municipal, a lo que careció en la anterior gestión. Y quiero decirle, Hugo, lo escuché ahí hablando sobre el tema de Casteo, General Soruco. No fueron 2 concejales, fueron 4 concejales. Estaba Quiroz y estaba Saulábalo. Entonces, el análisis hay que hacerlo en conjunto, dentro de un conjunto, una alianza donde a veces las actitudes individuales pues perjudican un interés común que era el de poder estar en oposición y trabajar por el bienestar de Santa Cruz. Ya yo no puedo controlar pues las acciones de los concejales, ¿no es cierto? Ellos tomaron decisiones personales y por eso es que no están en la agrupación. Bueno, Roberto, para concluir, Hugo Siles nos ha comentado en esta entrevista de que él ha sido designado prácticamente por el presidente para iniciar una coordinación municipal. ¿Usted va a desconocer la posibilidad de un contacto con él? ¿Lo va a hacer por otra vía en la posibilidad de un posible bloque? Sí, yo con nadie tengo problema de conversar y creo que nadie tiene problema con nadie en este momento ahí. El tema es simplemente que nuestra posición política de cada uno, pues tratemos de buscar consensos, puntos que sean coincidentes y que le demostremos a Santa Cruz que es posible construir política de la buena, haciendo las cosas que le interesan verdaderamente al ciudadano. Por lo tanto, no tengo ningún problema, no tengo problema reunirme con nadie, ¿no? Entonces, y más, quiero felicitarlo a Raimi y a Hugo porque que van a ser 2 personas muy importantes para el aporte no solamente de la gestión del presidente que tanto le hace falta, porque
no me cabe la menor duda que él tiene buen interés para trabajar en Santa Cruz. Yo he sido parte de ello en una primera etapa donde nadie se animaba, nadie se atrevía a poner la cara y trabajar con el gobierno para poder alivianar un poco las tensiones y las fricciones que había y las distancias que había. Pues yo fui el que puse la cara y me puse al frente sin ningún beneficio personal, gracias a Dios, pero sí con resultados positivos, que obviamente no los atribuyo a mi persona en exclusividad, sino a muchas otras personas que también se abrieron de un lado y del otro, porque era chistoso ir a La Paz y me decían que yo era más a favor de los cruceños, de las logias y todo eso, y cuando venía acá me decían que yo era más pro gobierno, o sea, de todo lado llevaba, pero no me importaba, yo tenía un objetivo y logramos hacer acercamientos en parte y llevar planteamientos como por ejemplo la ley de desmonte y otras cosas más que con Julio Roda muchas veces lo conversamos. Yo iba a la CAINCO a hacer una agenda de trabajo para el vicepresidente, en una ocasión lo hemos hecho. Entonces yo estoy con la conciencia tranquila y sé que mientras hayan hombres como Hugo, como Raimi, que son personas racionales y capaces para poder conducir este último proceso de entendimiento entre el gobierno y la región, me parece que va a ser muy bueno. Y entiendo de que dentro de esa lógica en lo municipal deberíamos trabajar en esa misma línea, todos. Roberto, me ha pedido el ministro Raimi Ferreira intervenir y en este momento, por favor, Raimi. Claro que sí. Buenos días, Roberto. Antes que nada, un saludo cordial. Ya que terminó la campaña, creo que hay que reconocer que ha sido una campaña en lo racional, limpia, ¿no? Sin agresiones, y eso es bueno. Creo que el comportamiento de vos ha sido muy bueno. Ha sido una campaña con altura. Ya que pasó la elección, ahora yo quería comprometer o plantear nuestro gran interés, lo mismo que le dije el otro día en un programa de televisión a la arquitecta Sosa, ¿no? El interés nuestro en el tema municipal no son pegas, ni mucho menos. Sí que se viabilice el tema del tranvía municipal y el ferrocarril Montero-Guarne-Santa Cruz. Y ahí pedirte, por favor, en la reunión que tengan con la bancada, que tomen en cuenta eso, ¿no? Es importante para nosotros que al margen de cualquier diferencia sea el bien común. Y el tema del tranvía urbano va a pasar por el Consejo Municipal. Entonces, pedirte, por favor, que eso se lo tome en cuenta. La arquitecta Sosa también ha dicho que va a coadyuvar y, claro, con la bancada de ustedes, creo que ya estaría garantizado que cualquier obstáculo va a ser removido para que esto sea una realidad. Bueno, señor Reini, mira, si alguien se opone a este desarrollo, creo que está equivocado. Y yo voy a ser el primero en ponerme al frente, porque además que no se olvide que al pobre Johnny le han dado palo por nada más que eso durante muchos años. Era monorriel, creo. Está en nuestra propuesta oficialmente, está en la suya. Entiendo que Pérez a lo último la metió también, me parece fantástico eso. Yo cuando lo escuché al presidente hablando de eso, me pareció fantástico, porque también lo habíamos hablado en la anterior campaña, aunque no fuimos agresivos, no faltarlo, pero sí sabemos que es una gran necesidad para Santa Cruz, y si se lo hace, ganamos todos los cruceños, todos los que vivimos en Santa Cruz, me parece fantástico. Pero también ahora me toca devolverte la pelota, quiero comprometerte a que trabajemos por la ciudad humana, trabajemos en el tema social con las personas con discapacidad, crear centros especializados para la gente que no tiene recursos, porque los que hay ahorita son para los que tienen recursos, pueden pagar 1.400 bolivianos mensuales. Lo otro, el tema de los hospitales, apuntar al Seguro Universal de Salud, que tú también lo has dicho y creo que coincidimos en eso. Creo que todos los candidatos hemos coincidido en nuestra propuesta. Ahora, los que estamos en posibilidad dentro de los que hemos metido concejales y el gobierno que puede apoyar, pues aquí no tenemos que mirarnos uno como enemigos, tenemos que hacer un bien común, y estoy seguro que en los próximos 5 años le vamos a regalar la ciudad que realmente merece Santa Cruz. Una ciudad con obra, pero una ciudad humana también. Me parece fantástico, cuenta conmigo 100% y como coordinador de este frente que se ha conformado para estas elecciones, y coincido plenamente también en tu criterio, y ellos también en algún momento lo hemos hablado de que no vamos a hacer oposición destructiva si el caso fuese así. Muy bien, en el tema de salud y en el tema de las personas con discapacidad y los programas que se han planteado desde la posición de nuestros concejales, no lo duden que así va a ser, y desde el gobierno nacional, especialmente el tema del seguro único de salud, va a ser, esperemos, a partir de mayo una realidad, un compromiso. Y una cosa más, yo quiero también decirle aquí a Tufí una cosa que es importante. Por favor, a la gente hay que hacerle entender una cosa, ¿no? Que nosotros no vean, a ver, que no salían con uno, que salían con el otro, porque a mí me han escrito, ¿no?
que no se líen con el MAS, que no se líen con PESI porque es una cosa, con el MAS es la otra. O sea, por favor, nosotros tenemos que asumir un criterio político en bienestar de las personas, y cuando la gente deje un poquito esa posición política intransigente, vamos a trabajar mejor también en función a los beneficios de toda una población. Entonces, que no sean estos criterios personales o sectoriales los que impidan que realmente el resultado que salga de las coincidencias programáticas y políticas sean las que beneficien definitivamente a todos los ciudadanos. Estoy seguro, Tufi, estoy seguro, Reymi y Hugo, que vamos a hacer una gran gestión, una gestión totalmente diferente a la que está terminando, y el beneficio va a ser para los vecinos, vuelvo a insistir. Roberto, le va a hablar también Hugo, que está escuchándolo en este momento. Adelante. Buen día, Roberto, buen día. Hugo, ¿cómo andas? Buen día. Bien, te tomamos la palabra, trabajemos para los vecinos, y por eso que es muy importante que en este momento la conciencia de asumir un rol de oposición nos pueda permitir a ambas fuerzas políticas coincidir de manera programática en los desafíos que tiene el ciudadano para ver que esta ciudad lo incluya, lo incorpore. Y para eso lo fundamental y lo esencial es no asumir posiciones de coadministración, de clientelismo, en la administración del oficialismo. Eso es muy importante, porque en la medida que no exista ese compromiso en la coadministración, el bloque de oposición podrá tener la representación genuina del ciudadano. El ciudadano hoy ha votado también desde el Consejo por un cambio, porque se nota en la votación, en la suma de ambas fuerzas políticas, hay una mayoría que supera al oficialismo de Santa Cruz para Todos. Entonces, si nosotros le damos a ese ciudadano la representación de que se va a asumir sus problemas, se va a asumir las necesidades que tiene, pero sin entrar en la coadministración, sin entrar en la participación de administrar con Percy Fernández, en secretarías, en espacios, vamos a tener un bloque genuino de oposición, y vamos a poder construir esta ciudad. Y que eso es muy importante. De lo contrario, si hay fisuras, y que si es que uno o dos comienzan en la relación clientelar, la misma que ha funcionado durante muchos años en esta ciudad, estoy seguro que nos vamos a debilitar. La oposición en este momento tiene la posibilidad de poder construir una ciudad alternativa. Programáticamente creo que no hay tanta lejanía entre los dos programas. Por eso que es muy importante el compromiso de no entrar en la coadministración, de no entrar en el peguismo, de no entrar en el clientelismo político. Eso nos haría muy bien para la ciudad. Bueno, a ver, primero, de que yo soy coordinador político de este frente, y los cuatro, ninguno puede tomar una decisión individual. Todo lo que se va a informar hoy en función a las conversaciones ya avanzadas, se decide en bloque. Esa es una decisión que hemos tomado, que nadie decide por sí solo, y el hecho de que alguien se reúna con alguien no significa que sea la posición oficial, es simplemente es una función que tiene que cumplir por esta primera etapa. Lo segundo, sobre el tema de la posición final, si estamos oficialismo, oposición, la verdad que eso yo no te puedo anticipar, ni le puedo anticipar absolutamente a nadie, porque no me corresponde. Somos cuatro los que estamos ahí, y representamos también a cientos de dirigentes y otros candidatos que también participaron, que vamos a formar parte de la toma de decisión final. Pero sí puedo garantizarte una cosa, y téngalo bien claro, Santa Cruz, esto: en el lugar donde estemos, por supuesto que va a haber fiscalización. ¿Se acuerdan? Aquí el periódico El Deber una vez sacó un titular espectacular cuando yo le hice oposición a Johnny sobre, no me acuerdo qué tema, y todo el mundo decía que Roberto está en contra de Johnny. No era eso, mire que era mi hermano y era el alcalde, pero yo como concejal me opuse y le devolví un par de ordenanzas porque tenían que corregirlas allá, y hice oposición dentro de mi mismo oficialismo. O sea, la oposición no es solamente de afuera, la oposición también puede hacerse de adentro, pero cuando se tiene claro las reglas de juego. Entonces, sabemos que a esta gestión que está terminando le faltó mucha fiscalización, y bueno, creo que ese es un rol. No puedo
adelantarme absolutamente nada. Coincido en que programáticamente no solo nosotros, sino otros también apuntan a una ciudad humana, a una ciudad más moderna, mejor servicio para las personas, pero yo le garantizo a Santa Cruz que van a ser más las coincidencias que las diferencias que vamos a tener en esta gestión para trabajar por Santa Cruz. Lo único que espero es que también la actitud, estamos hablando dos, pero hay un tercero, que es el motivo de que haya habido estos resultados, porque si la gente no le dio el poder absoluto es porque tampoco quieren que hagan lo que quieran, como lo han hecho estos 5 años. Así que corresponderá precisamente estos análisis y estos acercamientos para poder pensar de que se puede construir algo diferente. Mire que aquí cuando alguien se reúne con Reini dirán, ustedes se están reuniendo con él, van a acordar. O cuando Reini se reúne con la señora Sosa, pensarán que están jugando a qué, a sus intereses o a qué. Entonces siempre la gente toma criterios que no son correctos, ¿no es cierto? Pero eso es la política nos tiene que llevar a poder conversar, coincidir y concertar al final, ¿no? Esto, espero, Hugo y Reini, de verdad, de que mi formación política y mi criterio personal es de que uno en la política debe agotar todos los esfuerzos para poder entenderse. La política como ciencia, como arte es perfecta. El único problema es que las personas que la llevan adelante son los que se equivocan. Y ahí es donde se distorsiona el verdadero sentido de la política, que es buscar la satisfacción de las necesidades de los vecinos, y ahí es donde nosotros vamos a estar siempre, ¿no? Pero nosotros, te adelanto, Roberto, hemos decidido como posición política, orientación política del MAS y PCP, no va a tener ningún tipo de coadministración, ni va a tener ningún tipo de relación clientelar con el oficialismo, con Santa Cruz para Todos. Por eso la línea que se ha decidido es no participar de ningún tipo de relación de coadministración, y eso sería importante que también le puedas decir a la población cuál es la posición que tiene la UCS con relación a este tema, específicamente el participar o no participar de la coadministración, porque obviamente conocemos perfectamente cuáles son los antecedentes y la historia en función de alianzas. Entonces, en este momento la posición del MAS y PCP es no al peguismo, no a la coadministración, no a lo clientelar, de asumir una posición libre, ajena a cualquier tipo de interferencias, para poder desarrollar una oposición constructiva pero firme, con fiscalización de los temas de corrupción que han habido en esta ciudad y van a seguir existiendo. Bueno, yo te puedo reiterar que eso no depende exclusivamente de mí. Eso corresponde a una decisión corporativa. Lamentablemente no puedo decidirlo yo solo, ni nadie solo, pero sí te puedo garantizar de que en otros escenarios de repente cambia esta posición, en el escenario departamental y nacional. Ya lo verás tú que la política no es tan así como tú lo estás mencionando. El sistema de alianzas va a seguir funcionando mientras no haya mayoría absoluta y contundente hacia un candidato. Entonces, a nivel departamental, ya está viendo en Guarne, hay alianzas entre los que supuestamente no podían verse, y de ahí vienen las conductas personales que a veces apuntan a intereses personales, como pasó en la anterior gestión, ahí cuando tú mencionabas de 2 concejales nuestros y también 2 concejales del MAS, que asumieron posiciones personales por encima de los objetivos políticos, de las decisiones partidarias. Entonces, a cuidar también esos escenarios, ¿no? Que el día de mañana puedan cambiar todo un discurso que me parece perfecto, pero que a la hora de la verdad por una persona se rompe toda esta estructura y bueno, y cambia toda la historia. De todo modo, todos coincidimos de que debe haber más fiscalización y tiene que hacer una gestión más transparente y más cercana al pueblo. Roberto, ya no importa al parecer ya en este momento quién es segundo o tercero, ¿no? Si Reimi o Roberto. Es más para la estadística. ¿O sí importa? Eso bueno,
ni se toma en cuenta ahorita que ya pasó la elección. Ahorita la que viene es la siguiente elección, que es en el Consejo Municipal, y la decisión más importante es cómo se va a trabajar los próximos 5 años. Gracias, Roberto. Está en la línea, si usted quiere quedarse, no hay ningún problema. Está en la línea telefónica Johnny Fernández, que precisamente en días anteriores habló con Hugo Siles y con Raimi. Con Raimi solamente. Con Raimi solamente. Johnny, buen día, ¿cómo le va? Estamos hablando con los dos ministros, con Raimi, con Hugo y también con Roberto, de este tema de la posibilidad de articular una alianza. Sabemos de que se ha conversado en las últimas horas. ¿Cuál es su criterio al respecto, Johnny? Bueno, que hay que esperar. Yo creo que esta es una dinámica que se da en todo proceso cuando hay posibilidades de articular un frente que sea, digamos, en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Cada uno ha hecho una propuesta electoral, hay una plataforma bien definida, hay coincidencias programáticas en un lado y en el otro, hay que analizar otros aspectos de índole político, social, y bueno, eso... Johnny, ¿coincide usted con Roberto de que la posición se va a tomar en bloque si se pasa al oficialismo o a la oposición, desde el punto de vista clásico? Claro, nosotros somos 3 concejales, Roberto ha sido candidato a alcalde, y obviamente tenemos que tomar una posición coordinada, ¿no? Para que podamos lograr de que sea lo mejor para la ciudad. Ahora, Johnny, usted va a ser concejal, usted es quien va a ir a las sesiones semanalmente del Consejo Municipal. ¿En qué lado se sentirá más cómodo? ¿Como aliado del oficialismo o como oposición? Al lado del pueblo. Pero eso es... Alguna posición tendrá que tomar su bancada, ¿verdad? Y usted como concejal. En función de una decisión política que la tomemos en conjunto, ¿no? Yo soy muy respetuoso, digamos, de todo lo que son lineamientos que se determinan en una alianza, ¿no? Y creo que esa es la dinámica en la que vamos a emprender. Johnny, ¿quién es la voz oficial, disculpe, en la negociación? ¿Es usted o es Roberto? Aquí hay, como se dice, operadores. Y cada uno juega un papel importante en esta dinámica de acercamiento. Porque la primera etapa es acercamiento, ¿no? ¿Y usted a quiénes más se ha acercado, aparte de Raimi Ferreira? No, he hablado con los dos lados. Con las dos posibilidades que están dentro de lo que es la representación política, ¿no? Que ha sido electa en esta última elección. ¿Y cuál es el otro lado, Percy? Claro, claro. Aquí hay 3 frentes, no hay más. El frente de don Percy Fernández. Claro, le pregunto porque Roberto dice que él se ha reunido en otro nivel, a otros niveles. Seguramente en estas últimas horas, ¿no? Porque yo no he estado con él ayer en la tarde, ni en la noche. Seguramente hoy día vamos a reunirnos a última hora en la tarde y dará él también su punto de vista, qué fue lo que habló, escuchó. Y bueno, esa es la dinámica que emprendemos, ¿no? Rosario también seguramente habrá tenido algunos acercamientos. Hay que ver, digamos, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Hasta el momento, y de ahí se evaluará y se tomarán decisiones que sean favorables para la región, ¿no? Bueno, muchas gracias, Johnny, a usted y a Roberto por este contacto. Y un saludo a Hugo y a Raimi. Bueno, gracias. Que vaya bien en este nuevo desafío, y ojalá de que como cruceños trabajemos todos en función de lo que es fortalecimiento democrático, el crecimiento y desarrollo, la paz social que se necesita para trabajar bien acá en Santa Cruz, y estamos en esa dinámica nosotros también. Gracias, Johnny. Gracias a Johnny y a Roberto por su intervención. Aclarar que nos llamó Roberto Fernández. En principio esta era una entrevista con los dos ministros hablando de la municipalidad. Debíamos hablar de la gestión también, pero se nos ha ido mucho el tiempo, porque es el tema inevitable de coyuntura. Yo quiero hacer una pregunta al ministro de Autonomía. Quiero de todas maneras, sí, aclarar que si hay alguien portavoz de la agrupación de Percy Fernández que nos está escuchando y desea intervenir, los micrófonos están plenamente abiertos porque somos plurales. En algunos momentos hemos intentado hacerlo vía la arquitecta Angélica Sosa, pero no hemos podido hasta el momento comunicarnos, así que está libre el micrófono para poder aclarar o complementar alguna información que ellos tengan disponible. Nos hablan y nosotros les damos la oportunidad respectiva. Ahora sí, conversamos ya en la parte final con los ministros. Una pregunta al ministro de Autonomía. ¿Hace cuánto tiempo que no hablaba con Roberto Fernández? Él me llamó el 23 de enero a través de un primo, Robert,
para felicitarme. El día que asumí, ese día sí recibí un no llamado. Directamente. ¿Le hizo llegar felicitaciones? Hablé con él, pero del teléfono de Robert Rojas, que es un amigo y primo de Roberto. Recibí una felicitación y los augurios del desafío, ¿no? Muy bien. Cargo, sí. Para redondear un poco la entrevista, Raimi y Hugo, lamentablemente nos quedamos al margen de los temas de gestión. Nos hubiera gustado hablar del qué viene para el pacto fiscal en el caso del Ministerio de Autonomías, o qué viene en el caso de Raimi, este anuncio importante de la búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga, en fin, la gestión y la relación con las Fuerzas Armadas. Vamos a darnos la posibilidad en próximos programas de poder ya hablar por separado con ambos. Ha sido el momento para hablar de un tema de coyuntura que nos interesa a Santa Cruz. El futuro escenario del municipio para nosotros es fundamental, Raimi. Redondeando esta intervención, ¿qué podemos concluir? Bueno, yo creo que en el tema municipal está claro que va a ser un consejo plural, va a ser una gestión diferente a la anterior, ya no va a haber una sola posición. Y ojalá que el Consejo no sea un apéndice del Ejecutivo, sino que sea un órgano que tenga su propia personalidad, que cumpla su rol, como dice la Constitución, pero sin obstrucción. Que ser oposición constructiva significa aprobar las cosas que están bien por el desarrollo de la ciudad y cuestionar lo que pueda estar mal, cuestionar los abusos. Yo creo que nunca más se va a producir, por ejemplo, el abuso como una quinta municipal, nunca más. Yo creo que eso jamás va a ocurrir. Yo creo que nunca más se va a aprobar un contrato como ese contrato que tenemos con esa empresa de basura. Y ojalá que los programas que se plantearon para hacer de Santa Cruz una sociedad en la que lo social sea importante, se tome en cuenta. Me gustó escuchar lo de Roberto, de que ellos van a plantear el tema humano, igual nosotros, con mayor razón por la orientación política que tenemos. Y ojalá eso se conjugue por el bien de Santa Cruz. Queremos que le vaya bien a Percy, de verdad y de todo corazón, que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien a la ciudad. Pero también que Percy tome en cuenta con sus concejales lo que hemos planteado en la campaña y que se pueda incorporar en una gestión participativa. Muy bien. Hugo, para cerrar y un poco aclarar esto de Warnes, creo que se ha dado marcha atrás, ¿no?, en el tema de una posible alianza en Warnes entre demócratas y más. En el tema de Warnes fue una fotografía que se publicó en las redes sociales y yo personalmente hablé con el alcalde electo Mario Cronenbol y de ninguna manera existe alguna alianza con demócratas. Rechazamos y no hay ninguna posibilidad de establecer alianzas con una fuerza política que tiene una contraposición de objetivos, de visiones. Es decir, cualquier alianza tiene que tener bases programáticas, debe tener una aproximación de visiones. Con demócratas hay diferencias sustanciales en la visión que tenemos sobre la ciudad, sobre el departamento, sobre el país, por lo que no hay posibilidades, y se lo ha dicho y se lo hemos dicho a Mario Cronenbol, y él también ha aceptado y ha desmentido, ¿no? En el otro tema, Tufi, ya también para cerrar, yo creo de que tenemos la enorme posibilidad de que, desarrollando un bloque de oposición genuino, responsable, que no participe de ningún tipo de prebenda, de peísmo, de clientelismo, podemos empezar a construir nuevamente al Consejo Municipal. Tal vez Johnny, que es concejal electo de Rosario Samicedín, o Jesús Caguana, no conocen todavía bien en cómo ha dejado el Consejo Municipal de la gestión del oficialismo, Percy Fernández, con un reglamento que está adaptado para que gobiernen y dirijan los del oficialismo, con restricciones, pero ahora para que el alcalde pueda venir al consejo, yo le anuncio a Johnny, tiene que haber una votación de la mayoría, ya no es como antes. Ahora el concejal tiene que primero su informe tiene que ser aprobado por la mayoría, y como no va a haber mayoría en muchos casos, entonces no va a venir nunca el alcalde, como no lo ha hecho en los últimos 5 años. Entonces, no es fácil, hay que construir, pero para construir el consejo hay que tener responsabilidad, hay que tener en este momento identidad de oposición. Si no se tiene eso, por eso yo le hice la pregunta a Roberto, me hubiera gustado hacérsela a Johnny también, si ellos van a asumir una posición consistente y consciente de no entrar
en la coadministración de la alcaldía, entonces se puede soñar con un consejo municipal de oposición, de bloque, que pueda reconstruir la dimensión legislativa que tiene el consejo. No se ha separado todavía el poder, todavía hay un apéndice ahí con el ejecutivo, y eso no está bien. Entonces ellos se van a encontrar con un consejo muy distinto, muy limitado y muy partícipe a los intereses que tiene el ejecutivo. Más todavía si ahora la señora Sosa va a ser concejal. Entonces, no es la misma realidad, y por eso le pedimos nuevamente que asuman una posición, porque si esta posición la van a someter, como dicen, a un cuerpo colegiado, es decir, bueno, esperemos que el cuerpo colegiado no esté interesado en coadministrar el municipio y que más bien esté interesado en trabajar por la ciudad, pero desde una alternativa de oposición constructiva, pero que sea genuina y que no juegue con esos dobles discursos, ¿no? Estoy en oposición, pero manejo la Secretaría de Obras Públicas, manejo la Secretaría de Desconcentración con mis militantes. Así no funciona la oposición. Muchas gracias. Le quiero agradecer a los dos ministros, al ministro de Autonomía, Hugo Siles, y al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por este diálogo de más de 1 hora y media, que además creo que va a ser histórico para grabarlo, en términos de los compromisos que han asumido Roberto, Reymi, de llevar adelante proyectos importantes para Santa Cruz, y estamos a la expectativa de cómo se pueda cerrar este proceso. Gracias a ambos ministros por esta oportunidad y privilegio de conversar con nosotros en esta mañana. Hasta pronto, Reymi, hasta pronto, Hugo. Gracias, Tufi, gracias, Sisi, gracias, Hugo. Y Nona, hace años que no la veía, que había estado presente en el programa. Y obviamente a nuestro pueblo, muchísimas gracias. Gracias, Tufi, gracias, Reymi, gracias, Sisi, gracias, Nona. Gracias por una pausa, enseguida volvemos.